La violencia psicológica ha sido considerada como un tipo de violencia invisible, ya que no se expresa a través de agresiones físicas. Es un hecho admitido que el maltrato psicológico implica siempre conductas dirigidas a causar un daño a la víctima de muy difícil prueba, porque al no tratarse de lesiones físicas no quedan huellas visibles en la mujer maltratada. La violencia psicológica es un comportamiento consciente e intencional que causa que la persona maltratada pues tenga un daño psicológico y hace que no sea capaz de pedir ayuda, se siente disminuida y no vale nada. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado la producción de un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad. Artículo 2. La misma declaración especifica que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos: la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, perpetrada dentro de la comunidad en general y perpetrada o tolerada por el Estado donde quiera que ocurra. La violencia sobre las mujeres no es una cuestión biológica, sino de género. El género es el resultado de un proceso de construcción social mediante el que se adjudican simbólicamente las expectativas, creencias y valores que cada cultura atribuye a sus varones y mujeres. En función de esta investidura y aprendizaje, hombres y mujeres denotan los roles e identidades de género que les han sido asignados. Ciclo de la violencia. Se uso del efecto gaslight, cual produce en la víctima un efecto de desorientación crónica. Asimismo, hace uso de la violencia psicológica, mediante la cual busca tener un completo control sobre la víctima, dando su víctima, dejando a esta en una situación de indefensión aprendida, donde la víctima se encuentra sumisa e inmóvil frente a su agresor. Irónicamente, esta violencia tiene consecuencias muy tangibles, pero es conocida como la violencia invisible. El ciclo de la violencia también cuenta con etapas, siendo la primera la dependencia afectiva y emocional, donde la víctima niega todo lo malo y se queda y aferra únicamente a lo positivo de su victimario. Pasando a la segunda etapa, la renuncia a la autoestima. La víctima niega completamente sus necesidades afectivas. Y terminando con la tercera etapa, donde la víctima incluso justifica el actuar de su victimario y se adapta a esta situación de maltrato. Lo malo de esta violencia es que para que sea fácilmente probada se necesita que la situación sea reiterada y habitual, lo que conlleva a una forma sistemática que es conocida como este ciclo de la violencia. Manifestaciones de la violencia psicológica. Entre ellas tenemos el maltrato verbal, que consiste en humillar, insultar, entre otros. También está el aislamiento y control abusivo sobre la víctima. Se basa en la hipervigilancia obsesiva de la víctima y en la búsqueda de alejarla de su ambiente sociofamiliar y profesional. También está la intimidación, coacción y amenaza. Estas se concretan mediante actitudes, amenazas con objetos peligrosos y el destrozo de objetos con valor sentimental para la víctima. Como cuarta manifestación tenemos la indefensión aprendida. Ello se debe a los constantes cambios de ánimo por parte del agresor, ya que en un momento presenta gran dureza y en otro es cordial, lo cual confunde a la víctima. Por último está el abuso económico. Es el impedimento de trabajar y control dictatorial de la entrega de justificantes de pago, entre otros. Continuamos con situaciones del maltrato psicológico. Existen una gran cantidad, pero entre ellas presentamos menosprecio de los valores, creencias y puntos de vista de la víctima, uso de gritos y un lenguaje soez y despectivo para dirigirse a ella, menosprecio de sus sentimientos, amenazas frecuentes de abandonarla, acoso sobre asuntos que el agresor cree que la víctima está haciendo y menosprecio de su capacidad intelectual o analítica. Un tema muy importante a tratar es el trastorno de estrés postraumático como manifestación del maltrato psicológico. Es un tipo de lesión psíquica que hace referencia a una alteración clínica aguda que sufre una persona como consecuencia de haber sufrido un delito violento y que lo incapacita significativamente para hacer frente a requerimientos de la vida, ya sea en el ámbito familiar, laboral o social. Bueno, mencionaré cuáles son las consecuencias que se repiten en muchas personas que sufren este trastorno. Pues sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza, sentir humillación, sentir ansiedad, depresión, pérdida de la autoestima, pérdida del interés y concentraciones en actividades que antes a uno le gustaba, entre otras. Bueno, ante ello es muy importante que la persona reciba un tratamiento adecuado con los medicamentos adecuados y asimismo ir de la mano con la ayuda de un profesional de la salud para que la persona pueda recuperarse. El concepto de lesión psíquica.
Hace referencia a una alteración clínica aguda que sufre una persona como consecuencia de haber sufrido un delito violento y que le incapacita significativamente para hacer frente a los requerimientos de la vida ordinaria a nivel familiar, laboral o profesional y social. Asimismo, determinados delitos violentos suelen generar un trastorno de estrés postraumático, junto a otros cuadros clínicos relacionados. Principales consecuencias del daño psíquico en víctimas de delitos violentos son las siguientes: sentimientos negativos como la culpa, la vergüenza o la humillación, la ansiedad, la depresión, la indefensión aprendida, incluso conductas de abuso y consumo de sustancias como fármacos y alcohol, modificación de las relaciones familiares, aumento de la vulnerabilidad, indefensión y desesperanza, entre otras. Continuando con la línea expositiva, es importante saber cómo denunciar este tipo de agresión. En primer lugar, proponemos los centros de emergencia mujer. Son servicios públicos especializados y gratuitos para víctimas de violencia contra la mujer y también los demás integrantes del grupo familiar, en los cuales se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica. También tenemos la línea 100, que es un servicio gratuito de 24 horas que trabaja de lunes a domingo. Este servicio brinda información, orientación, consejería y soporte emocional a las personas afectadas en hechos de violencia familiar, también sexual, y a quienes conozcan sobre algún caso de maltrato. Se puede marcar desde cualquier teléfono público o celular. Tenemos la línea gratuita de la Fiscalía también, la cual es 0800 00 205. Para recibir denuncias desde las distintas regiones del país, se debe presentar la denuncia y no se necesita contar con abogado ni con DNI. Posteriormente tenemos las comisarías, donde es su obligación, ¿no?, atender esta clase de denuncias de violencia. Y finalmente la ONG Flora Tristán, que ofrece servicios de ayuda legal y consejería para las mujeres que han sufrido de violencia psicológica o física en el Perú.